Siguiente pregunta de la diputada Asunción Delgado Luzardo, del Grupo Podemos, sobre rehabilitación y uso de mantenimiento del balneario de Santa Cruz, dirigida al Gobierno. Gracias, presidente. Buenos días. Señora consejera, ¿qué planes tiene el Gobierno de Canarias para la rehabilitación, uso y mantenimiento del antiguo balneario de Santa Cruz? Gracias, señora diputada. Señora consejera de Hacienda, un momentillo, que tenemos problemas. Sí, gracias, señoría. Tal y como anunció el presidente Fernando Clavijo, a lo largo de esta legislatura se traerá a esta Cámara un proyecto de ley para proteger el patrimonio, un patrimonio tan importante como es el balneario de Santa Cruz, un antiguo balneario que es un edificio emblemático de esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. ¿Quiere empezar de nuevo? Sí, pero es que no ha consumido. ¿Cuánto le queda? 2 minutos y medio. Cuando quiera. Ahora Disculpe. sí. Ahora sí. Señora consejera, mire, un ambulatorio, un centro para mayores, un espacio para el ocio y el deporte. Todo esto son propuestas que se han oído en estos últimos años para recuperar una de esas zonas de la historia de Santa Cruz que literalmente se cae a pedazos. Pero la realidad es que lleva décadas de abandono, de desidia institucional y de falta de interés y de voluntad política. Llevamos muchas legislaturas sin que ningún gobierno haya hecho nada y sin que a ninguno se le haya ocurrido, por ejemplo, utilizar los fondos europeos para rehabilitarlo. Como usted sabe, la historia del balneario de Santa Cruz es la historia de miles de chicharreros que fueron allí a veranear o que incluso aprendieron allí a nadar. Fue un punto de encuentro social lleno de vivencias, con miles de historias y de anécdotas. Abrió sus puertas en 1930 gracias al impulso de su alcalde, García Sanabria, que supo priorizar la construcción de este proyecto social para generar incalculables beneficios a varias generaciones de personas que han disfrutado de este espacio público. Pero es que el balneario, además de su enorme valor social, tiene un importantísimo valor arquitectónico, junto con 2 construcciones aledañas, la residencia y la antigua batería militar de Bufadero. Los edificios representan el movimiento racionalista en Canarias y la batería es de las pocas baterías de costa que se conservan y que explican la defensa de la ciudad. Mire, el balneario está catalogado como patrimonio histórico y pertenece al Gobierno de Canarias, por lo que es su deber y su obligación conservarlo y restaurarlo. Desde hace muchos años, numerosos colectivos y asociaciones vecinales han reclamado a las autoridades un plan para recuperar el edificio y, sobre todo, su función social. Por último, se ha constituido una plataforma ciudadana que en solo una semana ha recogido más de 2.000 firmas pidiendo su rehabilitación. Señora consejera, le pido que tenga usted altura de miras y consiga que esta parte de la historia de Santa Cruz vuelva a ocupar el lugar que se merece. Muchas gracias, señora Delgado. Ruego al público se abstengan de hacer manifestaciones a favor o en contra de los intervinientes. Lo siento. Señora consejera, cuando quiera. Muchísimas gracias, presidenta. Efectivamente, señora Delgado, se ha constituido una plataforma y me gustaría que una de las firmas que constituyen esa plataforma fue la de esta consejera. No sé si en mi condición de preservar el patrimonio de esta comunidad autónoma puedo sumarme a ella, pero como chicharrera en mi corazón está el defender el patrimonio histórico y la importancia de este emblemático lugar de Santa Cruz. Es un edificio que usted ya ha destacado con un enorme valor histórico, que su construcción comenzó en 1928, mientras García Sanabria ocupaba la alcaldía de la ciudad. Y 2 años después el complejo abrió sus puertas al público. Fue en 1954 cuando se inauguró el segundo edificio del complejo, la residencia José Miguel Delgado Rizos. Y efectivamente,
efectivamente cumplía una función social. Son muchos los tinerfeños, los chicharreros, que el balneario significa un símbolo emblemático de nuestra infancia. Allí pasaban las familias de las clases trabajadoras sus días de veraniego. Y muchos recordamos los turnos para poder pasar allí las vacaciones. Allí se producían, como decían, situaciones en las que forman parte de nuestra memoria histórica del municipio. Y sí, señora Delgado, tendremos altura de mira para poder mirar de frente a aquellos que defienden la rehabilitación del balneario. Tras más de 60 años abierto al público, el balneario cerró sus puertas en 1992, tras la ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife, y la residencia había dejado de funcionar en 1980. Queremos devolver al balneario el papel que antaño ocupó en la vida de los chicharreros, frente a la playa de los Callados, pero entenderá que el desarrollo de la ciudad y el crecimiento del puerto ya no lo hacen posible, al menos no en el estado en que muchos lo recordamos. Nuestro compromiso es devolver a los canarios, a las Canarias, a los chicharreros y chicharreras su patrimonio histórico y cultural, al menos hasta donde nos sea posible. Este gobierno, en pasado 10 de julio, en los pocos meses que llevamos de gobierno, hemos avanzado. El pasado 10 de julio, pocos días después de la formación del nuevo gobierno, la Dirección General de Patrimonio y Contratación dio el primer paso con la reparación de puertas y vallas para la protección de la parcela y del edificio. Y además encargó un análisis estructural del edificio para conocer el estado real de la construcción, para poder acometer un plan de rehabilitación con las mayores garantías. Señora consejera, muchas gracias. Se acabó su tiempo.